Ok, iglesia, buenos días. Si apuntas, apunta. El tema de hoy se llama No mezcles papas con camotes. Así se llama. Y es un dicho, por si no sabes, es un dicho. Y bueno, este es el penúltimo capítulo. Y bueno, ¿qué nos dice este refrán? Que no debes comparar, juntar o confundir cosas que aunque parezcan superficialmente similares, son en realidad muy distintas y sirven para propósitos diferentes. Y bueno, sabes que dentro de las recetas que la gente se intercambia, pues hay una receta original que alguien creó, por decirlo de alguna manera, mezclando ciertas especies y surge una receta real, original. Entonces esa receta la puede pasar de una persona a otra, pero ¿qué pasaría si la otra persona, en lugar de ponerle las cantidades originales adecuadas a lo que se prepara, lo hiciera? Es decir, el preparado lleva jugo de naranja, ¿no? Es un ejemplo, jugo de naranja. ¿Qué pasaría si una persona dice, bueno, pues vamos a ponerle Jumex? Pues es jugo de naranja, ¿no? No va a cambiar mucho. ¿Realmente no cambia mucho? Sustancialmente sí. Entonces, esas combinaciones hacen mezclas. A veces las mezclas pueden salir bien, pero si es la mezcla original, con un guisado original, con un sazón original, cambiándole ciertos ingredientes, cambia sustancialmente el preparado original. Por eso es que no cambies papas por camotes. Y bueno, y dentro de esos combinaciones puedes a lo mejor echarle más vinagre, porque estoy tomando los elementos así más significativos, por ejemplo el ajo o la pimienta, que si se cambia de una determinada cantidad, cambia el sabor de lo que se está preparando. ¿Y cuándo suceden estas mezclas? Cuando la gente piensa, cuando recibe una mezcla original, cuando la gente dice, yo creo o yo pienso que podemos ponerle algo más y que esto salga mejor. Porque ese yo pienso es donde de repente nos estamos atorando. De repente, como hijos de Dios, estamos así enfrascados en que yo creo, yo pienso, y ahí está tu problema. Cuando la gente me pregunta y me dice, bueno, es que yo creo, ahí está tu problema, en que tú crees, en que tú piensas, en que tú dices. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estamos así como atorados en esa parte, y el yo creo nos ha perjudicado tanto porque tomamos un texto, lo cambiamos de contexto y lo agarramos de pretexto, ¿sí o no? Entonces, por ahí como que hay lagunas en cómo se deberían de hacer las cosas, o cómo deberíamos de proceder, o cómo debo de comportarme como un hijo de Dios o delante del Señor. Y sabes, algo que he leído en la Biblia es que Dios tenía mucho cuidado de su herencia en los hijos de Israel. Mucho cuidado. Y Él siempre les ordenaba y les decía, cuídense de las mezclas, pueblo de Israel. ¿Y qué es lo primero que hacían? Mezclarse. ¿Sabes? La historia del rey Salomón habla de que tuvo 400 y 700 concubinas y esposas. Tuvo un buen de mujeres, mezclas. Y dice la Biblia que esas mujeres hicieron perder el corazón de Salomón. Y estratégicamente hablando, lo que pasó con Salomón es que cada mujer casada con él era una estrategia de
reconocer otro territorio más o hacer una alianza de paz con el rey de la hija, con el papá que es el rey de la esposa de la concubina. Era una estrategia de Salomón. Pero bueno, estrategia o no, hubo una mezcla tremenda. Vámonos a Deuteronomio 7:1. Allá acompáñame con tu Biblia, Deuteronomio 7:1. Y no pierdas de vista la mezcla. Dice, cuando el Señor tu Dios te haga entrar a la tierra que estás a punto de ocupar, expulsará a muchas naciones delante de ti, a los hititas, a los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones que eran más grandes y poderosas que tú. Cuando el Señor tu Dios los ponga en tus manos y los venzas, entonces, dice la Biblia, tienes que destruirlos completamente. Y yo sé que esta es una parte en la Biblia donde hablamos y la gente dice, es que era un Dios muy cruel, y no me voy a parar ahí porque ese es otro tema. Pero era una orden. Dice, no harás acuerdos de paz con ellos, no les tendrás piedad, no les tendrás misericordia, dice la Biblia. No te relaciones con ellos, en otras palabras, no mezcles las papas, no mezcles los camotes, no les des tus hijas a sus hijos, ni tomes hijas como esposas para tus hijos. ¿Cuál es la consecuencia de no obedecer la instrucción? Dice, porque esos con los que tú te mezcles harán que tus hijos dejen de seguirme, los harán servir a otros dioses, y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. Mira, el Señor les dio una instrucción, y si no seguían la instrucción al pie de la letra, iba a haber enojo de parte del Señor, tal cual hubo, y definitivamente hubo una consecuencia muy severa. Parte de la mezcla es lo que habla, me acuerdo que el pastor Gabo habló acerca del yugo desigual, que eso ya es otro tema que hemos visto. Es parte de esa mezcla. Dios les había dado una receta con medidas exactas, mezclas perfectas, tal cual el Señor siempre lo hace, y mientras ellos siguieran al pie de la letra la instrucción, todo iba a estar bien. En otra ocasión, Dios advierte a los israelitas que no se mezclaran con esos pueblos en esa tierra prometida, porque finalmente iban a conquistar muchas naciones. Josué 23:6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra, porque para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. ¿Sabes? Dios estaba preocupado por la identidad de la nación del pueblo de Israel. Estaba muy preocupado. Su nación no podía mezclarse con los pueblos cananeos malditos, así dice la Biblia, para que no perdieran su identidad y esos pueblos hicieran alejar a Dios, alejarse de su Dios. Otros dioses, dice la Biblia. Israel desobedeció ese mandato muchas veces a lo largo de los siglos. Pero sabes, el Señor permaneció siempre fiel hasta hoy. Tomó medidas extremas para garantizar que estuviera protegido el pueblo del pecado. Incluso lo disciplinó duramente cuando ellos mezclaban, se iban en pos de otros dioses. Venía una consecuencia, un enojo de parte del Señor. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Salmo 91, y nos lo sabemos de memoria. Solamente voy a tomar el primer verso. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mira, esa palabra habitar viene de yashaf, que se traduce como establecerse, morada, pero también se
ah, significa permanecer. Escucha, esta palabra es muy importante, permanecer. Esto nos dice mucho. Todos los que aquí creemos en Dios, la pregunta es, ¿será suficiente con creer en Él? No me digas amén ni nada, no contestes. ¿Será suficiente solamente decir que creo en Dios? Escucha, Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo? ¿Que los demonios qué? Creen. Entonces quiere decir que si en el enfoque que nosotros le damos, en eso de mezclar este principio, quiere decir entonces que si el diablo cree, lo hace cristiano. Acabo de decir una tontería. Por supuesto que no. Por supuesto que no es suficiente creer, porque ahí dice que ellos creen en Dios, ellos saben quién es Dios, pero ellos no son convertidos, no son cristianos, no son discípulos del Señor. Si solo creemos, ¿no nos estaremos poniendo en la posición de un demonio? Sí, la respuesta es sí. Entonces, ¿no es necesario creer? Es muy necesario creer. Lo que no debe de suceder es que nos quedemos en esa creencia. Hay que avanzar, tenemos que habitar, no solamente visitar, entre ser un simple creyente o dar el siguiente paso. No porque Satanás crea, lo hace un discípulo del Señor. Sabes, en el reino de los cielos, Dios no tiene inquilinos. Dios no tiene socios. Él solo tiene hijos que se han entregado a Él. No hay mezclas. Seamos sinceros, creer en el Dios verdadero no nos cuesta absolutamente nada. No nos exige que renunciemos a nuestro propio orgullo y ego. Y eso tenemos un montón cada uno de nosotros. No nos impide vivir como querramos. Es más, no nos impide tener una doble vida. Seamos sinceros, iglesia. No nos impide hacer nuestros propios planes porque yo creo que yo puedo, yo pienso. No nos impide seguir nuestros propios sueños. Existe una línea divisoria muy delgada entre ser un simpatizante religioso creyente y un esclavo de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Entre ser alguien que cree o alguien que le pertenece a Dios. Si tú dices, creo en Dios, pero seguimos siendo nosotros el dueño de nuestro tiempo, controlamos nuestras finanzas y somos capaces de calcular nuestra falta de moralidad. No nos equivoquemos, iglesia, nuestra creencia es superficial, carnal y es inútil. Estás creyendo en un Dios igual que el demonio, pero no le perteneces a Dios. Un simple creyente escucha el consejo de Dios y decide si le conviene o no. Pero el que le pertenece a Dios no tiene la opción de negociar con la palabra. No tiene la opción de decir, es que yo creo que aquí dice, no. Así dice la palabra, así es un mandato. Es una instrucción militar, no es un simple consejo, no hay un debate. No hay una votación. Vamos a votar si Mateo 28 realmente dice que tengamos que ir a las naciones y si todos tenemos que ir. No hay forma de votar. Es un mandato para todos. No es para pastores, no es para profetas, no es para apóstoles, maestros, evangelistas. Es para toda la iglesia. Mateo 28:16 lo acabo de leer el pastor Gau. No hay espera. No hay un, Señor, déjame pensarlo. Pueden pasar años pensando en lo que Dios está diciendo.
Somos creyentes, no existe un impacto en los términos de la eternidad. Porque somos creyentes, hombres y mujeres. Estamos en prisiones llenas de seres humanos. Hay prisiones llenas de seres humanos que dijeron que creían en Dios. Es más, es fácil ver a un dictador, a un presidente sobre la Biblia, jurar que cree en Dios y está en la cárcel y es un corrupto. Todo mundo jura en el nombre del Señor. Como creyentes le damos los domingos en nuestra mañana, como nuestras adoraciones, según ultra rápidas, nuestras oraciones antes de dormir. Señor, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén. Y a veces eso podemos hacer. Como creyentes le damos una pequeña parte de nuestras finanzas al Señor. Y con eso ya pagamos nuestra cuota diaria de piedad durante el resto de la semana. Tenemos ambiciones, entretenimientos, conversaciones en privado, relaciones personales, bajo un control absoluto de Dios, es pregunta. La gente creyente hoy le llama equilibrio. Vamos a tener un equilibrio en la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Cuál parte de la Biblia es justificable o cuál parte de la Biblia es preguntable si lo tenemos que hacer o no? La verdad innegociable del Evangelio es que Jesucristo soportó la cruz para convertirse solamente en un accionario minutario en tu vida. ¿Minotario se dice? No. ¿Minutario? Miniotario, minotario. Bueno, mínimo en ti. Y sabes, Él no está interesado en compartir el trono de tu corazón con cosas que a Dios no le agradan. Hemos hablado tanto de esos dioses que están en nuestros corazones y a veces como que pasamos de largo esas partes o como que bloqueamos, de repente bloqueamos nuestra mente a lo que están diciendo y no quiero escuchar, no quiero escuchar. Y sabes, nosotros hemos hecho una separación muy notable entre Jesús, el Salvador del mundo, y Jesús, nuestro Señor. Nos conviene que sea nuestro Salvador, pero yo no quiero que sea el Señor de mi vida. Ay, editen eso por favor, porque van a decir que el pastor Richard, que él no quiere que sea el Señor, Jesús el Señor de su vida. Nos dijeron, vayan hacia el Salvador para que perdonen todos sus pecados, para que nos libre de ir al infierno, para que bendiga todos mis proyectos. Pero ojo, la parte de hacerlo Señor de nuestras vidas es opcional. Hemos adoptado un evangelio donde puedes tener todos los beneficios de la cruz sin crucificar tus propios deseos malos delante del Señor. Creyente, o perteneces al Señor. Tenemos una teología conveniente, donde de repente compartimos interiormente. Tenemos esos compartimientos pequeños y solamente le entregamos al Señor la fracción que estamos dispuestos a soltar, pero no todos. Como que hay pedazos de nosotros que no tan fácilmente queremos soltarle al Señor y le decimos, bueno, este sí, Señor, pero este me lo guardo yo. Cuando la Biblia habla de salvación, no solamente habla de una tarjeta de membresía, habla de rendición incondicional total. Escucha iglesia, cuando habla de salvación, la Biblia habla literalmente de un cambio de dueño. Para Dios no hay
mezclas. Es mi Salvador, pero también es mi Señor. No solamente creo en Él porque me salvó, pertenezco a Él, por eso es que es mi Señor y mi Salvador. Y sabes, la historia del mundo antiguo es cuando un esclavo era comprado en el mercado, su antiguo nombre, sus deseos, su antigua libertad desaparecía de un momento a otro. Se pagaba un precio por su vida. Ahora le pertenecía absoluta y exclusivamente al nuevo dueño de ese esclavo. Este hombre que compra al esclavo se convertía en su señor. Y sabes, se convertía en su salvador. Pertenecerle a Dios significa literalmente perder los derechos sobre tu propia vida. Pertenecerle a Él. Ahí viene la parte trágica del sermón. Pertenecerle a Él te costará todo. Significa que tú ya no eres dueño de tu tiempo. Ya no eres dueño de tus sueños, ni de tu propia voluntad. Significa que fuiste comprado con un precio incalculable. Significa que tu carne fue crucificada y ahora llevas una marca exclusiva de ser un hijo de Dios. Sabes, hay una sumisión total y profunda que nace de un corazón que fue resucitado de los muertos. Iglesia, el sacrificio de Jesús no es una fábula. No es una historia. No es algo que nosotros quisiéramos entender o no. Está escrito, es una realidad. Y si crees en eso, crees en que Jesús vendrá pronto y viene por su iglesia y está preparando a su iglesia. Salmo 103. Dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. La Biblia habla un montón de pasajes de que nosotros le pertenecemos al Señor. No solamente creer, pertenecer a Él, no solamente visitar, como dice el Salmo, dice habita, el Salmo 91 dice habita, el que habita, no el que visita, el que habita tiene derechos del que habitante, el que visita tiene derechos de visitante, ¿o no? Si vas a mi casa, tienes un derecho de visita, pero no puedes pasar a todas las recámaras y dormirte, no, igual si hay mucha confianza, pero eres visita. Pero yo soy habitante de mi casa y puedo hacer lo que quiera en mi casa. ¿Sabes? Cuando tú le perteneces a Él, la línea que divide lo sagrado entre lo secular desaparece por completo. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que haces pasa a estar bajo el control absoluto del Rey. No hay línea entre lo sagrado y lo secular, porque todo es sagrado. Así debería de ser. Piensa esto. Si hay una sola área en tu vida donde has puesto un letrero y decirle, Espíritu Santo, aquí no entras. Aquí no puedes entrar. Niego de manera rotunda soltar parte de tu orgullo, parte de tu ego. No quiero soltar, Señor, lo que tengo aquí. Entonces estamos viviendo una mentira aterradora. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores, concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Sabes, la Biblia dice que Dios no acepta reinos divididos. No hay una mezcla entre un camote y una papa, no puede existir. Él es el Señor absolutamente de todo.
o puede ser el Señor absolutamente de nada. La propiedad divina no admite entregas a medias. O es todo, o mejor nada. La Biblia muestra que somos propiedad exclusiva de Dios. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que Él no te va a dejar en paz hasta que tú entiendas que no solamente tienes que creer en Él. Hebreos 12:6. Porque el Señor, al que ama, disciplina. ¿No dice así? Mi pregunta es, ¿por qué a veces decimos, no, es que yo no creo en un Dios que discipline? Bueno, ahí lo dice, ¿no? Oh, papá, ¿tú no disciplinas a tus hijos? No, por eso son como son. Una vara a tiempo no les va a pasar absolutamente nada. Pero habla de disciplina la Biblia. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Oh, si esas nos hubieran dicho antes, dices, híjole, espérame. Déjame ver si hago mi oración de fe para aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador y que sea mi Padre. Porque dice la Biblia que Él azota. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Claro, no quiero decir con esto, no cambies las palabras. No quiere decir que si estás en disciplina digas, Señor, gracias por la disciplina. No, pide misericordia, mi amigo. Pero estás en disciplina, quiere decir que el Señor está ahí disciplinándote. O sea, si nos estamos desviando, ahí está el Señor ahí. A ver, tranquilo, vámonos por acá. A ver, despacio, otra vez. Va de nuevo. Sabes, el Señor disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Sí, podemos acariciar ese pecado que tenemos tan oculto. Tu conciencia te permite dormir tranquilamente por las noches sin sentir el aplastante poder del Espíritu. Entonces podrías experimentar que no eres un hijo legítimo. No estoy sacando de contexto nada, su palabra lo dice. Dios no poda árboles de plástico. El Padre Celestial usa las tijeras en las ramas que tienen vida genuina. Pertenecerle a Dios, iglesia, siempre y cuando le pertenezcamos, significa que Él nos ama demasiado como para permitirnos ser feliz en tu propia destrucción. Dios, lo he visto, no una vez, cientos de veces. Él intervendrá sobrenaturalmente, arruinará tus planes carnales, cerrará con violencia las puertas que amanecen alejadas, que permanecen abiertas, alejadas de su presencia. Llámese trabajo, llámese deportes, llámese de relaciones, llámese hobbies, lo que esté por encima de él, Dios va a pasar por arriba, iglesia. Cientos de veces lo he visto. Y ojo, voy a repetir eso. Trabajo, deportes, relaciones, hobbies, lo que esté por así encima del Señor, el Señor va a pasar por arriba. Ojo, por más que ores, ayunas y le exijas que abra puertas, el mero creyente se ofende profundamente porque ¿por qué, Señor, actúas así? ¿Por qué me quitas de esa relación que para mí es satisfactoria? ¿O por qué tengo que trabajar los domingos? Bueno, para todos aquellos que no vinieron por el trabajo, si están viendo la transmisión,
Sentimos a veces que Dios nos falló. Y de repente abandonamos el compromiso y salimos a buscar a un falso maestro, un falso profeta que te ofrezca un ídolo mucho más complaciente que el que existe en la Biblia. Ya voy terminando, chicos. Charles Spurgeon dice: pero aquel que le pertenece a Dios reacciona de una manera distinta. Aunque haya dolor y sangre, aunque no entienda el propósito del dolor en ese momento, su espíritu quebrantado cae de rodillas en el polvo y repite las palabras del Salvador en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabes, el simple creyente sigue a Jesús por los panes y los peces. Lo sigue por la comodidad, pero lo abandona cuando tienen que ir directamente a esa misma cruz que Jesús estuvo hace 2000 años. Escucha esto, iglesia. Es 1000 veces preferible sufrir dentro de la voluntad del dueño y Señor que prosperar siendo esclavo del mundo. ¿Me estás escuchando? Es mejor llorar con los hombres en la tierra que aullar con los demonios en el infierno. Sigue como creyente. Sigue sin pertenecer a Dios. Sigue haciendo de una manera conveniente para ti. Recuerda, iglesia, ser creyente no es suficiente. Por un lado es creencia y por otro lado es pertenencia. Pasemos al siguiente lado. Debemos de creer, por supuesto que sí, es necesario. Pero la Biblia también habla de habitar, habla de pertenecer. Primera carta de Juan 3:24 dice: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Dios vive en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. Y honestamente, iglesia, hablemos de honestidad. A veces pareciera ser que los mandamientos son una carga y como creyentes nos gusta elegir cuidadosamente las partes de la palabra que Dios quiere que sigamos o que no sigamos, dejando atrás, ignorando otras partes de la palabra porque no nos sirven, no a mis deseos, no a mi momento. Creemos en algún momento que mi camino es el mejor, mucho mejor que el suyo. A veces pudiéramos ver los mandamientos a través de un lente de la máxima restricción, en lugar de decir, este mandamiento es para protección, no restricción. Como simples creyentes podemos decir que estamos cerca, pero cerca no es dentro. Tú puedes ir a lo mejor a Washington y decir, estoy cerca de la Casa Blanca. Sí, pero no estás adentro, mi amigo. Estás cerca. Eso es lo que hace un creyente. No es lo mismo estar cerca que estar dentro, permanecer. Como creyente estamos cerca del reino de Dios. Y cuando pertenecemos a Dios estamos dentro del reino de Dios. ¿Ves cómo es una gran diferencia? No solamente es creer. Dios no solamente nos invita a pertenecerle a Él, sino que Él mismo asume un sentido de propiedad, compromiso y permanencia inquebrantable hacia nosotros. Él prometió eso. No solo cree, pertenece.
Ninguno de nosotros podría cumplir los propósitos de Dios por nosotros mismos. ¿Sabes? La Biblia no habla de santos solitarios o ermitaños espirituales. Aunque nuestra relación personal es con Cristo, Dios nunca pretende que sea privada. Había un autor, teólogo británico, se llama C.S. Lewis. Señaló que la palabra membresía es de origen cristiano, pero el mundo la ha despojado de su significado original. Las tiendas ofrecen descuentos a los miembros y los anunciantes utilizan los nombres de los miembros para crear listas de correo. En las iglesias, la afiliación se reduce a menudo a añadir el nombre a una lista, sin requisitos, sin expectativas. Para el apóstol Pablo, ser miembro de la iglesia significaba ser un órgano vital de un cuerpo vivo, una parte indispensable e interconectada del cuerpo de Cristo. Dice su palabra, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. Si tan solo escucháramos hoy su voz. Necesitamos recuperar, practicar el significado bíblico de la membresía. Yo entiendo que la iglesia es un cuerpo, no es un edificio, un organismo. Perdón, es un organismo, no es una organización. Somos su pueblo y dice la Biblia que le pertenecemos. Escucha, le pertenecemos al Dios creador, al Todopoderoso. Mateo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que los cuida. Mi mensaje ya los ha limpiado ustedes, permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y dice la Biblia, yo permaneceré en ustedes. La primera condición para que Jesús permanezca en nosotros es que nosotros le pertenezcamos a Él, no al revés. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, nada, absolutamente nada pueden hacer. Ahora entiendes el sentido importante de permanecer. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Dice la Biblia, pueden pedir lo que ustedes quieran y les será concedido. Y mira lo que acabo de recibir. ¿Qué tal si nuestras oraciones no han sido contestadas por esto? Porque solamente creemos en Dios para pedirles favores. Hace rato estábamos allá en intercesión y nos decían, de repente, guarda silencio. Hablas y hablas y hablas. Guarda silencio. El Señor te dice, hey, espérate, te quiero hablar. Tranquilo. Selah. Hay una parte en los salmos que dice, Selah, guarda silencio. Dios quiere hablar. ¿Cómo le vamos a escuchar con tanto decir, Señor necesito, Señor quiero, Señor deseo? El Señor como un silbato, ¿no? Tarjeta roja, guarda silencio, espérate tantito. Escúchame, escucha. Pero dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Le preguntan al sacerdote Tony, sí, un sacerdote católico, no te dé miedo. ¿Cómo te atreviste a tomar semejante decisión en tan solo 5 días? Has dejado la iglesia católica, 20 siglos de cultura, papas, santos, todo lo que has aprendido y amado durante tanto tiempo, a lo que el sacerdote Tony contestó. No creo haber dejado nada, más bien encontré todo. Y dice,
encontré a Cristo. Y eso es todo. ¿Sabes? Hay un libro que se llama Cerca de Dios, lejos de Roma. Testimonio de 55 sacerdotes católicos convertidos al Evangelio y son pastores. ¿Qué te dice eso? Pasaron de creer en Dios a pertenecer ahora a Cristo. ¿Sabes? No solo marques la Biblia. Por ahí alguien lo dijo, me encantó. No solamente marques la Biblia, que la Biblia te marque a ti.